Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Siendo las 4:36, 16:36 en todo el territorio nacional y habiendo ingerido un par de calorías, recibimos este bloque de ambiente en Ambiente Radio, como siempre a cargo de Flor Vieras, que es la licenciada especialista en esos temas. Ustedes saben que la defensa del medio ambiente es una tarea que debe comprometer a todos los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. La humanidad ha llegado a un punto en que su acción sobre el medio ambiente puede tener consecuencias irreversibles. Y para que no sea tan así, nosotros estamos acá con usted, licenciada. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Un programa más de la columna de ambiente. Así que, bien, vamos a repasar un poco qué viene pasando con la actualidad ambiental en la Argentina. Bien, pero no hay cambio climático igual. No hay cambio climático, pero vienen pasando cosas. Pasaron cosas. Pero ustedes vieron que calmó un poco el frío. Sí, hoy estamos en invierno, Sí. pero vieron que bajó un poco las temperaturas a las que veníamos. La intensidad con la que venía, ¿no? La intensidad, exacto. Ahora también vieron que no hay nieve, no sé si lo pudieron ver en Bariloche, mucha gente que se fue de vacaciones de invierno. En algunos lugares hay se ven el cambio climático que viene surgiendo, y tienen anomalías aún, así como vimos las grandes lluvias, vimos la sequía, después las grandes lluvias, también se ve un poco esto de la diversidad en temperaturas. Te comento, tengo un amigo en Moquehue, ahí donde también hay una pista de esquí, que es la pista de esquí más económica de toda Latinoamérica, porque la manejan los pueblos originarios. No ha nevado. Bueno. Nada. Me lo comentaba ayer. Agustín, de paso te mando un gran abrazo. Estas cosas vienen pasando, así como vimos en la última semana, que hubo 2 casos de unas ballenas que aparecieron muertas, no sé si lo vieron, Sí. en el Río de la Plata. Bueno, es una investigación. Tenemos la imagen de la ballena, que Greenpeace hizo una denuncia, se puso un amparo por lo que venía pasando, porque si bien no hay que normalizar, porque cuando apareció la primera especie, terminan como buscándole, bueno, qué pudo haber pasado, ¿no? Uh-huh. Y esto no hay que normalizarlo, porque cuando vemos estos casos se debe a la rotura de los ecosistemas. O sea, algo está pasando, que las especies están con algún problema, que termina sucediendo esto, que encuentran un cetáceo, que a lo que le dicen a esta ballena, que son ballenas, son ingenieras porque son muy importantes para mantener el equilibrio. ¿En qué, si no te mato, en qué es importante la ballena para mantener el equilibrio, por ejemplo? Porque, ¿qué pasa? Las ballenas son las que alertan de los reales, son las que alertan los tempranos cambios que hay en los océanos. Esto es un problema que surge de los océanos. No es que termina en esa ballena y demás. O sea, esto es Es como la punta del iceberg. Exactamente. Es un reflejo de la salud de los océanos, expuesto a factores de contaminación, a lo que veíamos que viene pasando, que es la pesca clandestina. Porque cuando uno habla del exceso de estas pescas de los barcos pesqueros que vienen de otros países, como China, es la contaminación, porque no solo lo que traen los barcos, sino los combustibles, los metales, todo lo que termina derramando. Y esto ya ha pasado, que hubo manchones que se vieron en el Río de la Plata. En el canal de Magdalena, uno muy importante, un derrame muy importante. Exacto, que nadie se hace cargo, pero en realidad se debe a este tipo de tareas que lo que hacen es terminan de romper con especies, porque yo no soy especialista en la actividad marina, pero sí sé que todos los ecosistemas en la vida acuática tienen una función, las especies, y son tan importantes para mantener un equilibrio natural como la calidad del agua. Entonces, en los últimos 30 años se supo en una investigación del Greenpeace que dice que se cuadruplicó el tránsito marítimo y se vieron un montón de cambios. En Ushuaia pasó lo mismo, que se veían las almejas negras también, que lo que hacen es crean capas. Cuando vienen especies que no están contempladas, lo que hacen es crean capas
como cualquier tipo de contaminación, y matan a otras especies o se crean capas que lo que no permite es que ingrese el sol. Entonces, es lo mismo. Se genera no solo la contaminación, sino que empiezan a morir la cadena... Una pérdida de biodiversidad. Una pérdida de biodiversidad enorme. Y bueno, ya hay todo un llamado de atención con esto. Espero que se haga algo porque los océanos reflejan lo que está pasando. Y esto también nosotros lo tenemos en todo el país. Porque así como pasa esto, también está pasando de la contaminación que tenemos por fracking, de lo que es el petróleo, de los trabajos que hay de extracción de petróleo. Se terminan moviendo las placas tectónicas, se terminan generando roturas porque lo que hacen es, se producen cambios, contaminan arroyos, contaminan ríos. Y un sismo, si no me equivoco, hace poco, ¿sí? una sismia en Neuquén, producto de todo lo que tiene que ver con la extracción de petróleo. Y ahí volvemos un poco a lo que pasó a principio de año, que lo hablamos, del famoso RIGI, que se había hecho este régimen para las grandes empresas, para facilitarle, para que vengan a invertir, para que puedan extraer el petróleo, incluso llevárselo sin dar cuenta de los recursos, porque en esto de nuestros recursos naturales está la contaminación, y un montón de beneficios que se le daba a nivel empresa, que miren lo que termina pasando, que no hay inversores. O sea, se creó, se puso este plan para beneficio y así todo, como todavía Argentina sigue muy inestable, porque como seguimos a nivel económico, esto termina desencadenando en cuestiones ambientales. Y por suerte podemos decir que aún no tenemos los grandes inversores que iban a venir, no sé si se acuerdan. Se hicieron un montón de esfuerzos para que el régimen impositivo para las grandes inversiones... y esos grandes esfuerzos los hace toda la comunidad en su conjunto. Sí. Digamos, parece no ser atractiva la República Argentina. ¿Se acuerdan que iban a venir grandes inversores? Me encanta. Sí, era como la promesa de lluvia de dólares. Sí, sí, sí. Bueno, esas promesas que no terminan concretándose, ¿no es cierto? No terminan pasando, pero bueno, de este lado puedo decir que menos mal, en cuestiones ambientales espero que esto no suceda, que este régimen no se aplique, que está, sí, pero bueno, esperemos que no suceda porque termina la contaminación de nuestras aguas, de nuestros cursos naturales y la remediación en algunos casos termina siendo imposible o prácticamente nula. Y como siempre decimos, no hay fueros ambientales, no hay condenas respecto a esto, entonces tampoco en cuestiones legales y económicas para una empresa terminan nada. Entonces, bueno, eso por un lado como novedad de lo que veníamos pasando esta semana. Después tenemos la placa 2, la imagen 2, que tenemos de la empresa Atanor, que el ADA, que es la autoridad del agua, pidió la clausura, bueno, acá Pablo sabe de esto, pidió la clausura de la planta de San Nicolás por confirmarse contaminación. Atanor, que se ocupa de los productos de agroquímicos, que los agroquímicos ya vienen con muchos problemas, con los fitosanitarios, hace años. ¿Los fitosanitarios? Los fitosanitarios son todos los envases plásticos que contienen los agroquímicos, que son altamente contaminantes y que después no tienen un proceso de reutilización porque son envases que contienen productos que no se lavan, porque vos para reutilizar un envase de esto tiene todo un procedimiento. No se hace. Es muy complejo eso, que es a nivel industrial, eso, ¿no? Me imagino. Es a nivel industrial, no es complejo. El tema es separar y clasificar los productos que tengamos de contaminación, que es lo que estamos tratando, ¿no? Eso por un lado. Segundo, que reducir, que eso hay una campaña, nosotros ya lo hablamos, hay campañas de reducción de envases, que lo que hace es comprar envases chicos con productos químicos concentrados para poder diluirlo, entonces vos eliminás el volumen. Bien. Eliminás el total de plástico utilizado. Exacto, en eso eliminás un montón de cosas. La logística, por un lado, porque tenés menos... Con lo mismo transportas más. Exactamente. Y segundo, que bajamos un poco la cantidad de plásticos que tenemos y de contaminantes, porque en esto, cuando hablamos del fitosanitario, no es solo el envase y el producto, sino que también es los derrames,
cómo lo manipulamos cuando llegan al campo, la forma en que ese producto se utiliza y que no se desperdicie, porque uno dice desperdicio, bueno, como una cuestión económica. No, como una contaminación. Un impacto en la naturaleza como, capaz irreversible. Exactamente, entonces hay un montón de cosas que son a nivel ambientales y que después habría que clasificarlos en algún lugar, ¿no? Que haya que lavarlos, que tenga algún tipo de batea, algún tipo de tratamiento, esos líquidos a dónde van, ¿no? Bueno, todo eso, que es campaña, hace tiempo que se viene tratando de que los campos lo incorporen y demás. Y los fitosanitarios tienen una legislación que hay que hacer que se cumpla, que los campos tienen... Los campos, por decir los campos, porque los agroquímicos también de forma privada, ¿no? Hablamos de los campos en general. Sí, como grandes utilizadores de todo esto. Exacto, pero tiene que tener su inspección, su uso razonable y las capacitaciones a la gente que lo tenga, porque eso es un problema, el agroquímico en todas las industrias es un problema. Terminan derrochando, contaminan tierras, contaminan cursos naturales. Y los impactos en la población que vive aledaño a eso... No, por supuesto. Son realmente malformaciones Claro. y peligro de... bueno. Sí. Claro, genera, como decimos, enfermedades, intoxicaciones, ¿no? En la salud humana. Atanor niega la contaminación. La realidad es que hay un informe. Hay un informe. ¿Qué está escrito, chicos? En los muestreos, los resultados analizados por la autoridad provincial confirman que existe de múltiples contaminantes industriales. Así que bueno, se dio paso, por suerte, hasta que esto se revea y se pueda regularizar, porque además, volvemos a decir, los cambios en las condiciones del agua, por ejemplo, modifican la temperatura de los océanos. Entonces, después tenemos los casos que volvemos al principio. Ahí está. Las ballenas. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué es lo que le pasa a los océanos? Y bueno, algo le pasa. Por ejemplo, industrias que contaminan. Yo lo vinculé rápidamente, lo de la ballena. Digo, chavo, se intoxicó, vino por estas aguas. Pero la cuestión, si el trayecto... Estas ballenas tienen como un GPS incorporado, sí, ¿no? Naturalmente, sí, que es real. Vienen con eso. Ahora, ¿qué le ha ocurrido para venir acá? Para quedar justamente varada y luego morir. Y lo aquí. que pasa es que cuando se enferman, el ruido submarino también las termina por ahí mareando un poco, Claro. que proviene del tránsito marino, porque uno lo ve a los barcos y dice, ay no, pero en realidad para los es un montón adentro, para claro. todo Claro. para toda la vida Ecosistema, acuática, claro. y los desorienta. Entonces provoca variamiento y provoca que se estanquen, además que vienen enfermas por el consumo de todas este tipo de contaminaciones, de metales, de restos fósiles, porque de todo, de productos en cambios de la temperatura bruscos. Y bueno, esto también es parte de lo que venimos hablando de la contaminación, que termina siendo parte del cambio climático. Es toda una cadena. Los vemos en pequeñas cosas, ¿no? En dos ballenas, en la temperatura, en cuando qué pasa que la temperatura anualmente viene subiendo. Parece que estas pequeñas cosas en realidad son la consecuencia de grandes negocios. Sí. Que su redistribución no existe porque los ganadores son muy pocos. Es bastante injusto como todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Bastante, Por supuesto. Aparte inimputable porque no hay una ley que condene esto. No. Entonces es como destruir tu propia casa, que es la única que tenemos, sin ninguna consecuencia. Sí, por supuesto. Y además que también las industrias, muchas industrias a veces, terminan con vuelcos clandestinos a los cursos, a los ríos. Y bueno, eso es peor porque ni siquiera a veces tienen la delicadeza de ajustarse con la normativa simplemente por la producción, por una cuestión económica, y además porque volvemos al inicio, como dice Pablo, será una cuestión económica baja y se terminó. Entonces... ¿Y qué falta que hace? ¿Qué falta que hace la voz de este gran hombre argentino que tuvimos, que fue el Papa Francisco, que al respecto de todo esto había hecho justamente una encíclica, que es la Laudato Si, donde hablaba de nuestra casa común, y que lejos, lamentablemente, que está el nuevo
papa como ausente de grandes temas que están ocurriendo a nivel global, ¿no? Claro, porque es la casa común, es nuestra tierra lo más importante. Los líquidos vertidos que se hagan a todo el mundo, no hablamos solo de la Argentina en este caso, tienen un impacto inmediato sobre nuestro ecosistema. Y bueno, hay que tomar un poco de conciencia y dejar de que sea impune la contaminación. Por eso apoyamos a todas las medidas y a todos los colegas ambientalistas que se ocupan de investigar, de frenar. Y saludos y felicitaciones a los inspectores que Sí. sacaron en cuenta de que Atanor está contaminando y vaya si lo está haciendo Por según el supuesto. informe que está realizado. Por supuesto. Tenemos la plaquita 3 como otra novedad. No sé si tan novedad que lo que veníamos diciendo, que la preocupación por el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan? En Córdoba. Sí, se les prendió fuego. Bueno, ¿qué viene pasando? ¿Se acuerdan que hay lugares que no siempre se declaran de emergencia y hay un fondo común, una administración, un fideicomiso financiero que lo están disolviendo, que es para manejo de fuego? ¿Qué pasa con esta situación? Se están viendo en las provincias, crece abismalmente por el tema de las construcciones, de los proyectos inmobiliarios, la cantidad de lugares que se incendian intencionalmente. Y la gente de alrededor que pierde todo, las especies que se pierden, Sí, de bosques nativos, Parques nacionales han parques incendiado. nacionales. Viene creciendo abismalmente y la diferencia entre un año y el otro es muy grave. Entonces, además se suma esto de que no vamos a tener fondos para poder solventar situaciones como la que fue en Córdoba, que eran un montón de localidades que perdieron todo. Y en eso, los animales, ¿no? Los cultivos, los bosques y bueno, esperemos que se pueda llegar a hacer un paso para atrás, porque viene avanzando la ley de manejo de fuego, como fue lo que pasó de los fondos con el tema de los ay, se me fue el nombre, de los glaciares, que lo hablamos el otro día, los glaciares, que también están en modificación. Hay toda una preocupación, porque lo mismo, ya los glaciares vienen con desprendimientos, vienen con deshielos, vienen sufriendo el cambio de temperatura y se van perdiendo. Y además se suma a ceder alrededor de los glaciares los periglaciares para industrias. Que esto lo habíamos hablado en la columna anterior, de los riesgos, ¿no? De dejar sin agua potable a las localidades linderas, de no tener fondos para abastecer esos lugares o suministrarle agua potable, y que además de agua dulce para potabilizar tenemos un 2,5% de agua. Cantidad que no varía, que no, siempre es la misma. Que siempre es la misma y que a nivel mundial hoy ya es un problema muy grave. Y bueno, con un gobierno que por ahí no nos ayuda, que no nos acompaña en las medidas ambientales y en el futuro de nuestros recursos, hoy las investigaciones dicen que podría estar en riesgo aún muchísimo más si se termina de sacar los fideicomisos, por ejemplo, del manejo contra el fuego, porque son lugares donde realmente los bosques empiecen a incendiarse por esto de los proyectos inmobiliarios, no habría forma de contenerlos. Y más porque hay por ahí una negativa de parte de las políticas públicas de no declarar lugares con emergencia. Entonces, si vos no tenés el fondo, la provincia no tiene el fondo, y se suma que a nivel nacional no se declara de emergencia, ¿eso qué significa? Que vos no mandás recursos nacionales, que vos no mandás... Hablamos de recursos, hablamos de bombero hasta lo que sea necesario para contener... perdés toda la tierra, perdés todo. Claro, entonces todas las organizaciones de ecologistas están muy preocupados porque cada vez los recortes son más grandes. El problema es cuando estas cosas suceden y se pierden y nosotros no, son cosas que no se pueden volver atrás, que realmente las especies mueren, como hemos visto en los incendios de Córdoba. Claro, el daño es irreversible. Es irreversible. O es tan grande que es muy difícil de Exactamente. Entonces, reparar. ojalá que se puedan rever el tema de los fideicomisos. A mí me preocupa muchísimo el no tener políticas que acompañen
los fondos que son realmente necesarios para la contención de este tipo de desastres naturales que son provocados, lamentablemente el 95% se estiman por el hombre. Otra gran columna y otro gran aplauso para nuestra licenciada. Gracias. Muchas gracias. Te esperamos dentro de 14 días. Sí, aquí estaré. Por favor, si podés venir el próximo para saludar, porque cumplimos un año. Aquí estaré también. Y somos todos parte de este, Un gran equipo. Proyecto muy humilde, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Hay que organizarnos un poquito más, porque si no, nos van a tirar bastante de las orejas, y merecido lo tenemos, pero no quiero dejar de comentarles lo siguiente. Quédense en Ambiente Radio, porque como siempre tenemos un programón. Y luego de este viene Ecosistemas de Vicentín. El invitado de hoy, Carlos del Frade, es periodista, escritor de Ciudad Blanca, Crónica Negra. Ha hecho también Desaparecidos, Desocupados, De Caballo a Belgrano. Ha escrito también Manual de Sonceras Rosarinas. Luego tenemos Vicentín, Desaparecedores y Fugadores. Y también ha escrito Soberanía de la Cabeza, entre otros textos realizados por, repito, el invitado de hoy, Carlos del Frade. Es legislador provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Todo esto con nuestro locutor y amigo de la casa, Luis Di Giovannino. Ha pasado, sí, ¿Quieren saludos, que sí, por favor. tenemos saluditos en YouTube? Juan ¿Cómo Manuel no? Stiglitz mandó mensajes diciendo: fuerza, compañeros, gracias. Desde el ERAS llevan adelante un programa ERAS más escuelas, llevando y transmitiendo a modo de concientización a los alumnos para que conozcan y utilicen el agua responsablemente. Muchas gracias. Esto en los Buenísimo. municipios de la Concesión. Orgullo sanitarista, muchas gracias por la información y el compromiso. Gracias, Juan Manuel, te mandamos un saludo grande. Leonardo Tizano, muy buen programa, compañero. Siempre es importante conocer para tener argumentos para defender nuestros recursos. Leo Te Tizano, mandamos abrazo para vos. Un abrazo enorme. También. Nuevamente, licenciada, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a como ustedes. siempre. Muchas gracias.